Vamos a iniciar. La intencionalidad, la intención, mi intención de hablar o de estos lunes y reunirnos para hablar de estos dos temas es que integren lo que es los conocimientos básicos y fundamentales de estas dos grandes áreas a sus conocimientos previos que ustedes tengan en caso de que los tengan. Y en caso de que no los tengan, se integren, interioricen y participen en la comprensión de que estos temas le van a ayudar muchísimo a producir un proceso de sanación, de autosanación previo a un autodiagnóstico, ¿ok? A una revisión interna en lo que es a nuestras profundidades de nuestro consciente, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Llámese inconsciente personal, llámese inconsciente colectivo, llame las profundidades de nuestras, de nuestro, como se dice en psicoastrología, de nuestra casa 12, de nuestro psicoanálisis, de acuerdo a nuestra introspección, de acuerdo a nuestro Neptuno profundo, en esas profundidades, en ese mundo, en el inframundo de lo que es la mente y el inconsciente, donde están una gran cantidad de situaciones, de memorias, de procesos, de recuerdos, de situaciones que pudimos haber vivido durante todo lo que es nuestro proceso de infancia, llamado, según la bioneuroprogramación, nuestro proyecto sentido, que proviene desde el mismo momento de la concepción hasta los primeros años de vida. O puede ser que esos eventos sucedieron en el momento de la gestación, en esos 9 meses de la gestación, ¿ok? Y es lo que en bioneuroprogramación, biodecodificación, se llama el transgeneracional conjuntamente, el proyecto sentido, conjuntamente con otros procesos que pueden haber venido de nuestra herencia, de nuestros padres y nuestros antecesores. Entonces pasamos al transgeneracional. Entonces estamos basándonos en 3 procesos fundamentales, ¿ok? O 3 etapas de vida, o 3 etapas de espacio y de tiempo que son indispensables para el autoanálisis, autoconocimiento, y donde están una gran cantidad, por no decir una gran mayoría, de las respuestas de nuestras enfermedades, de nuestros conflictos, de nuestra manera de actuar, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de interactuar, de nuestros momentos de relaciones, de nuestras situaciones conflictivas, de nuestras relaciones personales, de todo lo que usted vino a este mundo consciente, real o virtual, como lo llaman a veces, ¿ok? Y como está escrito y como está demostrado de que es de esa manera. Entonces es interesante poder hablar y poder inmiscuirse y poder abordar estos temas que nos van a ayudar a autoayudar y a la vez ayudar a otros a poder encontrarnos o reencontrarnos o reconocernos o reevaluarnos para sanar, para perdonar, para dejar atrás, para romper estructura, para romper esquemas del pasado, para concientizar, palabra mágica, y le digo mágica en el sentido de que en el estado de conciencia, de autoconciencia plena, absoluta, de cada momento vivido, de cada situación que se nos presenta en nuestro diario acontecer y vivir, ¿ok? Y en estado consciente, llevándolo a cualquiera de estas fases, ya sea nuestro acontecer diario y vivir nuestras experiencias diarias de nuestra vida durante todos estos años que tenemos existencia, y revisar o analizar esas memorias inconscientes, olvidadas, pero sí grabadas en códigos y en archivos y en memorias y en recuerdos de nuestra infancia, ¿okay? De nuestra niñez, de nuestro nacimiento, de nuestra gestación, y ir un poco más allá, que es esas memorias de herencia que vienen producidas o guardadas o archivadas por nuestros padres, por nuestros antecesores, por nuestros ancestros, ¿okay? Y si vamos y abordamos y utilizamos otra herramienta, como es la parte de la psicología astrológica, en donde a través de la carta natal, ¿okay? De la carta astral, de la carta astrológica o de la carta natal, como la quieran llamar o como la puedan conocer,
¿ok? Ahí estar plasmada esa fotografía que fue tomada en su momento de nacimiento, esa fotografía del aspecto en el universo de cómo estaban colocados todos los astros en ese momento, y que eso causó o está ahí, y las influencias de de todo ese universo, de todos esos astros, de todos esos planetas, de todas esas luminarias, y llevarlo a humanizar cada una de esas energías provenientes de cada uno de esos componentes del universo llamados planetas y luminarias, y al humanizarlos, al llevarles e incluirles situaciones afectivas, emocionales, psicológicas, de relación, ver cómo al utilizar y modificar e incluir todas estas herramientas podemos obtener unos grandes beneficios a nivel de la salud. Entonces ese es el gran propósito. El gran propósito es utilizar todas estas metodologías, todas estas formas terapéuticas, ¿ok? Descubrir, encontrar, identificar las situaciones patológicas, las situaciones reactivas, las reacciones emocionales, ya sean patologías o enfermedades físicas somatizadas, o ya sea que vienen provenientes, como lo dice la medicina tradicional china, de que primero se enferma el espíritu, el alma, el pensamiento y las emociones, y después se somatiza y se exterioriza y se va hacia lo físico, hacia lo orgánico. Entonces tenemos que abordar y estar amplios ante esta búsqueda de estas herramientas que nos van a facilitar, o estas formas metodológicas que nos van a ayudar a abordar e incluirnos e inmiscuirnos en esas memorias y en esos recuerdos y en esos archivos que están en cada una de nuestras mentes, de nuestros cuerpos, de nuestras almas y de nuestras auras. Entonces, esto se utilizan muchas herramientas, ¿ok? Se utilizan herramientas que varios maestros, varios guías, varios profesionales, como lo fueron en la psicología, Freud, Carlos Jung y su línea de guías, de alumnos que fueron, y toda una gran cantidad de maestros que han sucedido en cada área, que cada uno de ellos han incluido y aportado su experiencia, sus conocimientos, y cada día ver que hoy tenemos una gran cantidad de información que la podemos integrar e incluir, y que la podemos utilizar, incluir en cualquier metodología de terapia que usted esté realizando, o que usted conozca, o que usted quiera aprender, tales como programación neurolingüística, la PNL, hipnosis ericksoniana, estudios de hipnosis, la misma medicina tradicional china, el Reiki, y toda una gran cantidad de terapias que podemos integrarlas a todos estos conocimientos y a toda esta formación. La idea es ir ampliando cada uno de nuestros conocimientos, la idea es ir interpretando y ahondando cada vez más en esas profundidades de nuestra psiquis, para ir encontrando esos códigos, esas memorias, esos recuerdos, esos traumas, esas probables causas o esas probables situaciones conflictivas, afectivas o físicas que sucedieron y produjeron una memoria y produjeron un efecto, ya sea psicológico, emocional, espiritual o energético y somático, para entonces cambiar esa memoria y ese recuerdo. Como decía un gran maestro, no podemos cambiar el recuerdo, no podemos cambiar el pasado, perdón. El pasado es pasado y no lo podemos cambiar, pero sí podemos modificar y cambiar la memoria y el recuerdo del pasado. Y por eso es fundamental este tipo de terapia y este tipo de metodologías que vamos a utilizar. Como ya les dije anteriormente, nos basamos fundamentalmente en que hay situaciones reales y hay situaciones, vamos a llamarlas virtuales. Virtuales, aquellas que la mente, ¿ok?, las ha vivido, las ha tenido, y a pesar de que no la estemos en este momento realmente viviendo, ella va a reaccionar de una manera como que si lo que está sucediendo es real, y por lo tanto la respuesta del organismo va a ser como que si eso fuera una nueva vivencia y una nueva reacción y una nueva situación conflictiva, y va a actuar de una manera, por supuesto, de defensa, de supervivencia ante este conflicto y ante esta situación. Por lo tanto, al estar presente, al estar consciente de cualquiera de esta situación,
podemos cambiar el código, podemos cambiar ese programa, podemos cambiar esa respuesta, podemos modificarla. Y la palabra, como dije, mágica es estar consciente de cada una de esas situaciones. Perfecto. Entonces ese es el objetivo, ese es el fundamento por el cual estamos incluyendo en estos lunes el compartir estas experiencias, el compartir estos conocimientos, el compartir este aprendizaje. Una de las grandes enseñanzas que yo he obtenido en la medida que he estado en este mundo desde hace más de 30 años es el no excluir ningún tipo de información independientemente de quién o de qué grupo provenga esa información. Simplemente me abro a la información que recibo de quien sea y del grupo que sea y de forma que sea, ¿ok? Y capto e incluyo e integro esa información a los conocimientos y entonces vamos viendo cómo se encajan, cómo se fortalece, cómo se aumenta, cómo se potencia la terapia o la situación o la resolución de la situación a la cual estamos incluyendo, ya sea en el paciente o incluyéndonos en nosotros mismos. Ha sido de un gran valor de tipo personal el hecho de conocer, el hecho de practicar, el hecho de estudiar, el hecho de estar cada día, consciente y trabajando en cada una de estas informaciones que he obtenido durante todo este tiempo y durante toda esta vivencia y experiencia de vida que me ha hecho precisamente hacer de estas charlas o de estas clases o del instituto que aquí tenemos acá en Venezuela, o sea, simplemente de formar, distribuir, potenciar, aumentar esta información, llevarla a todo nivel, llevarla a todo público, independientemente del nivel de estudio o el nivel de preparación o el nivel que tenga. Por eso mi invitación es a todas las personas que puedan incluirse en estas charlas, entren, llámenla, invítenla, porque esta información va a producir un movimiento energético y un movimiento físico cuando usted la empieza a obtener, pero desde el momento en que usted se abre y se produce el vacío. Es lo como decía en la medicina tradicional china, me tengo que dar, me tengo que incluir, me tengo que estar en el vacío para poder llenarme o para poder sentir que estoy en el proceso de aceptación de la información que estoy recibiendo. Yo no estoy diciendo ni propongo ni les ofrezco a ustedes de que esto es la panacea y es la resolución de todas las situaciones, pero sí les puedo decir que la experiencia, el aprendizaje como les digo, y todo lo que uno ha ido trabajando y experimentando en uno mismo y ayudando y experimentando a los demás pacientes ha sido de unos grandes resultados y unos grandes logros. Y en algunos casos se han visto resoluciones de una totalidad de grandes problemas, en otros no ha sido tampoco de una gran totalidad, pero sí ha beneficiado tremendamente el hecho de que cambia la experiencia de vida, la vivencia de la vida, el cambio, la concientización de cada situación, y eso nos ayuda a poder reencontrarnos en lo que es nuestra vivencia actual y nuestra experiencia. Por eso es importante hablar de estos temas, porque señores, nosotros somos del pasado, recolectamos de nuestros pasados, tenemos herencia, tenemos información de nuestra herencia, de nuestros padres, de nuestros ancestros. Está escrito que incluso de hasta 4 o 5 generaciones y a lo mejor hasta más, digo yo, las que he escuchado y leído y he visto y me han demostrado, ¿ok? De informaciones de esos procesos, de esos parientes o de esas generaciones anteriores, ¿ok? Y mucho más reconocido y aceptado en lo que llaman el proyecto sentido, que es desde el momento de la concepción e incluso desde el momento antes, de donde nuestros padres sintieron la atracción física, emocional o espiritual o energética para unirse y nacer y formar y aportar cada uno de ellos, tanto el gameto masculino espermatozoide como su óvulo, para dar como resultado la presencia física de nuestra persona y de nuestro ser. Y desde ese momento,
¿ok? Empezar a incluirse, inmiscuirse toda esa información, ya sea a través del ADN o ya sea de la información percibida, recibida, ¿ok? Entonces tenemos una información que viene innata, que nace con nosotros, y viene una información que es adquirida, ¿ok? Y que la adquirimos desde el mismo momento de ese momento tan mágico y esplendoroso como fue el momento de la concepción. Y de ahí en adelante comenzamos a captar energías, emociones, sentimientos, escuchamos nuestros 5 sentidos, percibimos porque somos energía y percibimos la energía, y esas situaciones graban o quedan grabadas, y esos conflictos, en caso de que sean conflictos, en caso de que sean situaciones, en caso de que sean emociones, van a quedar como grabadas como códigos. Por eso se llama códigos, biocodificación, biodescodificar, cambiar esos códigos, cambiar esa información. La medicina actual y del futuro es la medicina de la información, y por lo tanto acudir e incluirnos en la información es una de las cosas más interesantes y más importantes. Y para ello entonces tomamos en cuenta esta técnica o esta metodología o esta forma terapéutica, como es la llamada la bioneuroprogramación, la biodescodificación o bioneuromoción, y también entonces abordamos y tomamos en cuenta también, como ya lo estoy incluyendo, porque la idea es integrar la parte de la astrología, pero la astrología vista, entendida y analizada y comprendida desde el punto de vista de la psiqui, o sea, haciendo una relación, una interpretación, unir la información que nos da los astros con la información que nos da la astrología, y entonces hablamos de dos ramas de la medicina o de dos ramas de ciencias que las puede ir desde un aspecto médico y convertir entonces en una astrología psicológica o en una psicología astrológica médica, de gran ayuda para psicólogos, para terapeutas, para médicos, para educadores y sobre todo, señores, para padres. Es importante conocer y saber el aspecto psicológico, afectivo y emocional que a través de la carta natal o de la carta astral podemos obtener información de presente y de futuro y de pasado, de todo lo que va a ser el condicionamiento psicológico, afectivo y espiritual de nuestros hijos y de nosotros mismos. Por lo tanto, esto se convierte en una experiencia y una vivencia de ese mundo interno de cada quien. Entonces, esto va a darnos una gran cantidad de información tremenda, exclusiva, única, porque esta información es única y exclusiva de cada ser. No hay dos cartas desde el punto de vista astrológico, desde el punto de vista psicológico, ¿ok? Que se tengan, que sean iguales. Es como nuestra huella dactilar, es como nuestra identificación única e individual, ¿ok? Y entonces el secreto está en que cuando, por ejemplo, hablamos de un planeta, ejemplo, el Sol, como una luminaria, como se hablan de planetas y se habla de luminarias. Las luminarias en este caso, para nosotros los habitantes del planeta Tierra, tenemos a la Luna como la más cercana y tenemos al Sol como la fuente de vida. Y por lo tanto hablar del Sol en una carta astral, estamos hablando de la vitalidad, de a dónde vamos, a dónde está la luz, a dónde tenemos que ir. Entonces, cuando nacemos con un Sol, con unos aspectos, con una ubicación, y ese Sol a donde tenemos que ir, a esa luz a donde tenemos que estar, a ese Sol que va a estar representado en un signo astrológico, ¿ok? Que es donde va a ser nuestro horizonte y nuestra luz perpetua durante toda la vida, y ver en qué situación, en qué aspecto, en qué situaciones está, tanto desde el punto de vista conflictivo como desde el punto de vista beneficioso, como del punto de vista de cambio. Podemos modificar también esos aspectos haciéndolo de una manera consciente, abordando cada información que nos va dando cada una de estas situaciones. ¿Ok? Entonces se convierte en una herramienta transpersonal, en una herramienta de desarrollo, en un lenguaje que viene, en este caso, en un lenguaje técnico astrológico, donde se hablan de ciertos términos
de esa metodología como lo hace cualquier rama de la medicina y cualquier rama de la ciencia, que utiliza su propio lenguaje, que utiliza su propia forma de interpretar, y es por ahí donde es lo importante de estas reuniones, lo importante de estas formaciones, de recibir esta información, porque vamos a dar lo básico, lo indispensable, lo fundamental para poder tener una autointerpretación, una autoevaluación, un autodiagnóstico, ¿okay? De cada uno de nosotros o de aquellas personas a las cuales nosotros vamos a abordar o a las cuales las personas nos vienen a pedir asistencia y ayuda. Entonces esto amplía mucho más la visión que el terapeuta pueda tener de sí mismo o la visión que pueda tener de la persona, en este caso paciente o cliente, como ustedes lo quieran llamar. Entonces se abre un mundo de posibilidades, se abre unas herramientas, obtenemos y mejoramos. Es como que si, como lo dice ahí ese último párrafo, aprender astrología es como que si uno se comprara unos binoculares, unos prismáticos, y nos ayuda a ver mucho más allá de lo que estamos viendo y lo que hacen ver nuestra visión y nuestra energía. O incluso es como comprarse un microscopio, ¿ok? Y ver en lo más profundo y en lo más interno, lo más pequeño, ver más de cerca todas las situaciones. Entonces amplía nuestra visión, amplía nuestro conocimiento, nos da una gran herramienta para hacerla eficaz y ser cada día mucho más efectivo en cuanto a lo que es nuestro diagnóstico. Entonces la psicología astrológica o psicoastrología o astrología terapéutica, como lo quieran llamar, se convierte entonces no solamente en una rama de esa ciencia astrológica, sino también en una ciencia, en una rama de la ciencia médica. ¿Por qué? Porque entra dentro de la parte, porque cada planeta o cada elemento que participa dentro de lo que es la interpretación de la carta astral, como son los planetas, Marte, Mercurio, Saturno, Urano, etcétera, y el Sol y la Luna. Entonces, en ese intercambio, en esa posición única, en esa fotografía única de su momento de nacimiento, y humanizar, o sea, cuando digo humanizar es darle características afectivas, psicológicas, humanas a cada uno de esos planetas, bien, a cada uno de esos signos astrológicos, y entonces interpretarlo en la posición en donde en mi carta se encuentra ese signo o esa luminaria o ese planeta. Bien, entonces eso tiene su forma de interpretar, eso tiene su forma de analizar, su forma de comprenderla, y por eso aprender este lenguaje, a desarrollarse en todo este proceso de interpretación y de conocimiento de todo este lenguaje de la astrología, es lo que precisamente estamos motivando o estimulando para que cada uno de ustedes, en la medida que ustedes se sientan motivados o estimulados para obtener este conocimiento o ampliar este conocimiento, o como decía anteriormente, puedo tener el conocimiento ya de astrología, de psicología, de medicina, de terapia neural, de astrología, de Reiki, de cualquier rama de estas terapias que podamos utilizar, y simplemente vaciarnos y abrirnos ante una nueva experiencia, independientemente de dónde y de quién venga y provenga, porque siempre nos nutrimos, siempre aumentamos, siempre vamos a potenciar la información. No podemos creernos de que no sabemos y tenemos toda la información. La información del universo es infinita. Cada día estamos aprendiendo, cada día se abren nuevos horizontes, se descubren nuevos conocimientos, se redescubren nuevas interpretaciones que se pueden incluir dentro de cada una de ellas, como es el caso de la psicología, la astrología, la bioneuroprogramación, la descodificación, la misma medicina tradicional china, cuando una medicina milenaria y la ciencia y la tecnología y todos estos avances no ha podido en ningún momento tumbar o derrumbar o cambiar o transformar o negar la información que este tipo de medicina nos aporta. Entonces, estamos nosotros abiertos ante esa situación, ante esa información que cada uno de nosotros puede aportar y pueda dar. Bien, eso ha sido uno de mis grandes, vamos a llamarlo, no digo secretos, porque cuando ya lo estoy diciendo ya deja de ser secreto. Yo nunca
creerse que uno tiene el conocimiento o la totalidad del conocimiento independientemente de la rama o de la materia o de la metodología o de la ciencia que uno tenga. ¿Ok? Siempre estar abierto y siempre estar integrando. ¿Ok? Entonces utilizamos, por ejemplo, si nosotros mezclamos y viene un paciente y ya tenemos una carta astral de ese paciente, ya tenemos una gran idea desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emotivo, de quién y de cómo y de dónde está ese paciente, e incluso no solamente de su futuro, porque a veces malinterpretamos la astrología como una ciencia de predicción, ¿ok? Futurista, y la idea no es esa, porque ¿cómo vamos a cambiar el futuro si no estamos ni siquiera en el presente y mucho menos tomamos en cuenta nuestro pasado para modificar y estar conscientes de los cambios que tenemos que hacer para mejorar nuestro presente a través del cambiar los recuerdos y memorias de nuestro pasado para poder hacer que el futuro sea mucho mejor para cada uno de nosotros? Bien, entonces se convierte en algo ecológico individual y en algo ecológico grupal. ¿Okay? El hecho de usted cada día estar más consciente y sanarse, usted está sanándose y a la vez está sanando tanto a su pasado como sanando a su presente y a su futuro. Por eso es interesante cuando incluimos e integramos estas dos ramas, tanto la biodescodificación o bioneuroemoción o bioneuroprogramación, con lo que es la psicología astrológica o astrología o psicoastrología médica. Es interesante porque el hecho de obtener este tipo de información nos va, como ya le dije, a potenciar y a dar unos grandes resultados en todo lo que es nuestro eso. Y como lo dice ahí, transforma nuestra vida y da una nueva luz, un nuevo desarrollo personal. La psique va a recobrar otra nueva dimensión. Vamos a enfocarnos y en general va a facilitar el encuentro con el yo y con el propio yo de cada uno de esos seres y con ese estado consciente de integración y de integridad. Entonces el objetivo principal de esta psicología, de la psicología astrológica, es tener un enfoque terapéutico, es tener un asesoramiento, es tener una herramienta que nos va a facilitar no solamente el asesoramiento, la enseñanza y el aprendizaje, sino cómo abordar a que el paciente o uno mismo, en el caso de que uno mismo esté haciéndose su autodiagnóstico y su autotratamiento, en una mayor comprensión de todos los sucesos que están sucediendo y que se manejan en nuestra psique y en nuestra manera de actuar y de pensar. Entonces hablamos de pasado, de presente y de futuro, incluso mucho más allá. Entonces la astrología, la biodecodificación, todas estas ramas nos van a dar una nueva visión, ese nuevo ser. Entonces nos da una libertad, nos da una tranquilidad, nos da paz, porque al estar consciente, liberamos. Al estar consciente, al dejar esas culpas, al dejar los juicios, nos sanamos, nos liberamos. ¿Okay? Al descubrir todo eso, nos potenciamos. Todo en nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestros conocimientos, nuestras células se transforman, se potencian y entonces mejoramos en nuestra relación íntima propia con nosotros mismos y nuestro cuerpo y nuestra alma y nuestro espíritu, y mejoramos la relación con los demás, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra pareja, con nuestro trabajo, con nuestra prosperidad. Cambia y se transforma todo lo que está a nuestro alrededor, producto de la concientización de todas estas situaciones. Entonces esto es lo que hace interesante, y lo más, como decimos, lo más sencillo de todo esto es que eso está escrito en un papel llamado desde el punto de vista de psicología astrológica o astrología, la carta natal. La carta natal, de la cual solamente necesitamos la fecha de nacimiento, la hora de nacimiento y el lugar de nacimiento, y que estos tres datos, fecha, lugar y hora de nacimiento, sean los más exactos posibles, porque eso es lo que hace que su carta y esa información sea única e individual y exclusiva de la persona a quien se lo vamos a estar realizando. Después la interpretación de cada una de esas casas, como lo ustedes están viendo ahí, las casas son esos sectores, esos 12 sectores, y no en vano y no por causalidad o casualidad, sino porque ni por coincidencia se vuelve y aparece el número 12, igual que los 12 meridianos de acupuntura
¿ok? Igual que los 12 horas del yin, las 12 horas del día y las 12 horas de la noche, y los 12 signos del zodíaco, los 12 signos o animales del zodíaco de la astrología china, y toda una cantidad de interpretaciones que vamos a ver y que están ahondadas y colocadas en esa forma en como el cosmos en ese momento de su nacimiento, ¿ok? Lanzó a esa fotografía. Entonces están esos planetas y están esas luminarias colocados en esa carta, en esa torta llamada carta astral o disposición astrológica, que nos va a hacer y dar una información única y exclusiva para cada uno de ustedes. Entonces, esa interpretación conjuntamente con, incluso se dice que en la parte de la interpretación de la carta natal, la casa número 12, la última casa, la casa 12, la casa donde el regente es Neptuno, ¿ok? Y habla de Piscis, estamos hablando de las profundidades de la psiqui. Neptuno representa las profundidades del mar, el dios de las profundidades del mar. Y es ahí en las profundidades de nuestro consciente, nuestra mente y nuestra alma, es donde está precisamente todos esos miedos, todos esos temores, todos esos traumas, todos esos códigos, toda esa cuestión. Entonces, cuando integramos y movemos y tenemos esta herramienta y se nos facilita poder abordar y entrar en esas profundidades de la psiquis del paciente o de nosotros mismos, entonces encontramos esos secretos que se hablan en biodecodificación, o esas memorias o esos recuerdos o esos traumas que están ahí en el inconsciente, ya sea en el inconsciente personal o en el inconsciente colectivo, y nos habla de todo eso. Fíjese que Carlos Jung, uno de los sucesores y uno de los grandes aportes que ha dado el aporte para la psicología, lo reflejaba de una manera sencilla, como lo están viendo en una lámina. Él decía que el consciente era lo que teníamos a la luz, lo que está a la luz delante de nuestros ojos, y eso era el yo, lo consciente, lo que soy, lo que creo que soy, lo que veo, lo que está a mi alrededor. ¿Ok? Y yéndonos un poquito más hacia los extremos, hay una parte donde hay una penumbra, o sea, no hay tanta luz ni tampoco hay oscuridad, y ese es el inconsciente personal, y ahí en el inconsciente personal es donde también hay una gran cantidad de situaciones conflictivas, memorias, recuerdos, pasados, generacionales y todo lo demás que podemos abordar, ya sea con la bioneuroprogramación o bioneuromoción o biodecodificación, como también conjuntamente con la carta astral y con la carta natal. Bien, con la psicología, por supuesto, viéndolo con la interpretación del psicoastro, ¿ok? Y lo podemos ver. Y por supuesto, entonces, si nos ahondamos más en las más profundidades del inconsciente, vamos a lo oscuro, a lo profundo, a las profundidades del mar. ¿Ok? Recuérdense que en medicina tradicional china decíamos que el color del agua, el color que representa el elemento agua, es porque en las profundidades del mar no hay luz, y en las profundidades del mar todo es oscuro y negro, y por eso el color negro es el representante de esas profundidades, y es ahí en el elemento agua donde están nuestros miedos, nuestros temores, nuestros conflictos. Y fíjense que ahora, desde el punto de vista de la psicología, Jung lo dijo, desde el punto de vista de la psicoastrología también está expuesto, desde el punto de vista de la neuroemoción o biodecodificación, también habla de esas profundidades y de ese inconsciente personal y colectivo. Por lo tanto, señores, podemos integrar todos esos conocimientos, porque la medicina es única, es una sola. Lo que está es vista de diferentes posiciones, de diferentes visiones que nos hacen. Entonces, cuando nosotros integramos todos estos conocimientos, por supuesto que tenemos un mayor logro y un mayor objetivo. Entonces la psicología, la psicoastrología le puede sonar a muchos como algo abstracto, lejano, difícil, porque es una terminología, un lenguaje a través de lo que es planetas, signos, y una cantidad de lenguajes que se utilizan, pero ese lenguaje, en la medida que uno lo va aprendiendo, que lo va a través de estos símbolos, a través de todos estos representaciones que tiene a través de la carta actual, y los lleva a una energía, entonces esa energía ya se humaniza, ya se vuelve una energía viva, ya se representa, ya tiene una interpretación diferente. A decir, por ejemplo, la luna. Entonces la luna es hablar de las emociones, la luna es hablar de la maternidad, la luna es hablar de la madre,
igual que el Sol es hablar del Padre, de la autoridad, así como Júpiter hablar de la autoridad. Entonces cada planeta, cada signo tiene una interpretación y tiene una forma de entenderse y de comprenderse, que cuando se interactúa en esa carta única, individual y exclusiva, que es la carta suya, entonces obtiene usted una gran información única y individual. Y por lo tanto, como les dije, amplía nuestro campo de visión, amplía nuestros conocimientos, amplía nuestra forma de interactuar, de interrelacionarnos primariamente con cada uno de nosotros, que es lo básico y fundamental. El hecho de que nosotros nos conozcamos y aprendamos y aprendemos y reconozcamos y reconocemos cada uno de nosotros, en cada uno, en nuestra célula y nuestra alma, dónde están todos esos conflictos y dónde están todos esos temores y esas situaciones. Cada día vamos a ir avanzando hacia el estado de la luz, hacia el estado de la supuesta, del desarrollo, de la evolución, y si es posible llegar a lo que es la iluminación, como han llegado ciertos maestros y nos lo han demostrado que es de esa manera, y ha sido de esa manera y ha sido por ese camino. Entonces estamos en el camino, tenemos las herramientas, aprovechemos estas herramientas, incluyámonos, aceptémonos. Es un momento de apertura del alma, del corazón y del conocimiento. Es donde la razón y la lógica y el ego tenemos que apartarlo y dejarlo a un lado, porque esa mente y ese ego nos han dominado por mucho tiempo a través de todos estos conocimientos y a través de todas estas educación y formación e información que nos han dado de generación en generación, llámese política, llámese religión, llámese educación, llámese familiar. Toda esa información que hemos obtenido nos ha hecho pensar y creer y aceptar inclusive situaciones de una manera, y que nos hace cada día, al concientizarlo, liberarnos en el sentido de conocer y ver la luz y la realidad de cada una de estas cosas. Entonces, tener estas herramientas que se nos brindan y se nos dan un gran aporte, no solamente para nuestro estado mental y psicológico y espiritual y físico regular, normal, sino tener una mejor vida, darnos una mejor perspectiva y calidad de vida. Bueno, la charla de hoy, básicamente, mi intención era incluir, integrar y dar una visión, incluso puede darse mucho más amplia cada vez que estemos abordando este tema. La idea es que todo, mientras esté el espacio, aproximadamente vamos a dar estas charlas, bueno, en la medida en que vayamos viendo esta aceptación de invitaciones. Fíjense que cuando comencé habían 4 personas y hoy ya a la casi 45 minutos que le inicié, hay ya 21 personas en sala, lo que quiere decir de que poco a poco se van incluyendo y se van incluyendo en la sala. Vamos a tratar en lo posible de que seamos lo más puntual a la hora de entrada para no perderse ningún tipo de información, o para no hacer, para que incluyan y aporten conocimientos, aporten experiencias de cada uno de ustedes. Por mi parte, mi intención es que vayamos ampliando y adaptando y motivando a que, si cada uno de ustedes siente y percibe la necesidad de aprender o querer aprender más o querer ampliar más sus conocimientos, entonces ya pasamos a una etapa posterior, que es como lo hicimos igual con medicina tradicional china, y entonces hablaríamos ya de dar un curso de conocimientos, de ampliar estos conocimientos, de llevar esta parte de estas características que yo le decía de humanizar cada planeta. Entonces las vamos a dar, pero de una manera muy sencilla. Mire, si ustedes colocan en internet y empiezan a investigar sobre psicoastrología, por decir un ejemplo, van a encontrarse muchos y gran cantidad de información. La idea es que toda esa información la hemos resumido, la hemos sintetizado en lo más básico, importante e interesante, y que ya nos da un beneficio. Así lo hemos hecho y lo hicimos con la parte de medicina tradicional china, y lo detecté y lo incluí en el libro, este libro que les estoy colocando la lámina,
en donde incluí todo lo que era la parte de medicina tradicional china y todos estos conocimientos para mejorarlos, para ampliarlos, para ver un nuevo enfoque y una nueva metodología didáctica. Igualmente lo estoy haciendo con lo que es la parte de la psicoastrología, de la biodecodificación y de la psicoastrología. Entonces, bueno, los invito e inviten a otras personas a que los lunes, hora 7:30 de la noche, hora de Venezuela, puedan entrar a esta sala para poder continuar hasta llegar a un momento en donde yo me imagino que, bueno, estamos a mediados del mes de enero, entonces aproximadamente yo pienso que a finales del mes de febrero podamos tomar la decisión de iniciar algún curso o alguna formación desde la videoconferencia y planificar, como ya les he dicho y lo hemos visto y lo hemos estado hablando, de alguna vez hacerlo de una manera presencial, yo yendo y visitando los diferentes lugares o países donde ustedes se encuentran, como lo está haciendo y como lo está ya programando nuestro amigo Rafael de nuestra página Dragón Rojo, y allá en España preparando para que en marzo él en su visita lleve toda esta información y todo y lleguen a tener ustedes este contacto ya más físico, ya en contacto que se hace muy valioso tanto para nosotros con ustedes, para con ustedes con nosotros. Entonces agradezco su presencia, agradezco su tiempo que le han dedicado a este momento para su crecimiento y obtención de esta información. Y bueno, vamos a pasar a leer algunos aportes que algunos de ustedes han escrito. Bien. Como dice, lo inconsciente, haciéndolo consciente, produce un gran cambio, aprendiendo lo de la parte de la astrología y todas estas ramas. Claro, la intención es ir al inconsciente de una manera consciente y buscar todos esos procesos y todas esas reacciones de una manera en paz, en tranquilidad, en reconocer, en aceptar qué es y el por qué hemos sido y dónde está la información del por qué y para qué somos de esa manera. ¿Qué es y por qué somos de eso? Por eso la importancia del por qué y el para qué y el a qué y el dónde y el cuándo. Esto es interesante. Cuando lo hacemos de una manera consciente se nos dan muchas respuestas. Bien, Ángel dice, es un método para deshacerse de los estados agregados de la adherencia, de los apegos. Claro, por supuesto, si adherencia lo tomas como apegos, si los recuerdos del pasado están dentro de cada uno de nosotros y nos hacen reaccionar de una manera, por supuesto que todos estos métodos nos ayudan a desprendernos, a interiorizar, a mejorar la calidad de vida y a mejorar nuestra relación, sobre todo propia, interpersonal. Nuestras células obtienen esa información y se integran y se modifican, y entonces todo cambio, toda transformación interna que sea de una manera negativa o que no esté actuando de una manera normal como el Dios Padre lo creó y lo hizo así para su función, entonces vuelve otra vez a obtener esa información y vuelve a normalizarse y regularizarse. Bien, las bioconferencias después de febrero, como aquí o Big, bueno, todavía no vamos a hablar de ello, ¿ok? Acuérdate que tenemos que vivir del presente, tenemos una idea del futuro y todo va a depender de la interrelación o la manera como cada uno de ustedes sienta la necesidad o la afinidad de integrarse ya sea a los grupos o a esta charla o a los grupos de formación integral de cada uno de ellos. Entonces vamos a estar presentes con esto y simplemente yo los invito a que sigan asistiendo a esta charla los lunes. Y yo sé que algunos, como en la región de Europa, hacen un gran esfuerzo, ya que por allá es hora de madrugada. Yo trato en lo posible de ya a las 7:30 en punto estar precisamente pensando en ello para que no se trasnochen. Pero fíjense que si hacen el esfuerzo de ellos de trasnocho, mucho más aquí los de la región de América, Latinoamérica y todo lo demás, de que estamos mucho más favorables con respecto a este horario para América. Entonces vamos a agradecerle a estos amigos de allá de la región de Europa que hacen este gran esfuerzo por entrar e inviten a los demás compañeros. Bien, para que sea. Y después, bueno, podemos buscar una hora que les sea más favorable para ustedes. Todo está en el pedir
y como dice, pide que se te dará. Y nos ponemos de acuerdo y ahí vamos ahondando en el tema y buscando la forma de cómo ahondar y entrar en cada uno de ellos. Bien. Bien, entonces, bueno, por el día de hoy, esta fue la intención y va a ser la intención durante todas estas charlas de todos estos días. Probablemente ya entrando ya en materia, a lo mejor les adelante, ¿ok? Una de estas características de humanización de alguno de estos astros o planetas y de alguno de estos signos, entonces para que ustedes más o menos tengan una idea global, por supuesto, general, de la manera de interpretativa o de la manera psicológica, de esta metodología didáctica que uno aplica para mejorar. O sea, son muchos conocimientos y tenerlos todos, tanto en la mente como en el momento, mira, se puede uno hasta perder y enredar. Entonces vamos a lo concreto, vamos a la síntesis, vamos a lo específico, vamos a lo fundamental. Entonces le vamos a dar 4 o 5 características a cada uno de los astros, a cada uno de los planetas, a cada uno de los signos, y ahí vamos entonces a ir viendo e interpretando, vamos a ir hablando de los diferentes aspectos y de las diferentes situaciones que puedan ustedes tener, cómo hacer una carta astral, cómo tener la metodología. Hoy en internet las cartas astrales usted coloca sus datos y ya la tiene y la puede imprimir y ya tiene la herramienta en su mano. La cuestión es que esos son signos y símbolos que son precisamente lo que vamos a tratar de que ustedes enseñarles y dominen e interpreten y puedan ustedes y tener una mayor interpretación, no solo desde el punto de vista astrológico, sino desde el punto de vista de psicoastrología médica. Bien, como terapeutas que somos, y que eso lo podamos integrar a los conocimientos que ya tenemos, independientemente de la metodología de terapia que ustedes realicen. Bueno, me despido por la noche de hoy, les doy un gran abrazo, los felicito y les doy las gracias por su asistencia y por permitirse el tiempo de compartir. Si hay alguno de ustedes que quiera escribir o aportar algo, bueno, ahí lo pueden hacer en el chat, esto es de libre colocación de cualquier aporte, por supuesto desde el punto de vista benéfico, positivo para todo lo que es el grupo y la sala, y dándole gracias a los promotores de Dragón Rojo, como son nuestros compañeros Griselda que se encarga de todo lo que es la parte de allá de Argentina con respecto a esta hora. Josefina, buenas noches. Para ti, buenas noches por allá y buenas madrugadas. Gracias por estar presente. Sé que haces un gran esfuerzo y nos vamos a ver, si Dios quiere, este año y vamos a darnos un gran abrazo y vamos a conocernos e intercambiar todas estas experiencias como lo es. Y si no, lo vamos a hacer desde el punto de vista energético allá cuando nuestro amigo vaya por allá. Bueno, felicitaciones. Me despido de todos ustedes. Veo que hay compañeros de acá de Venezuela, Zoraida y Belice. Bien, fíjense que les he pasado invitación a todos mis alumnos y de todos mis alumnos creo que ustedes dos son los únicos que están por ahí. Bien, entonces bueno, no importa es que esté, lo importante es quiénes somos y quiénes estamos en este momento. Bien, a lo mejor para el próximo lunes habemos más lo que ustedes inviten, más lo que he invitado, y es cuestión de acostumbrarse a estar pendiente los lunes a las 7:30 hora de Venezuela para incluirse y entrar en esta sala. Bien, bueno, buenas noches. Bueno, Belice ya se siente motivada y ya participa sus ganas de conocer todo esto. Sí, así es, Belice, y en la medida que vayamos viendo esta charla y yo les vaya dando un poquito de información, vas a ver que te vas a motivar y los demás también se van a motivar a tener integrar toda esta información. Bien. Bueno, me despido, buenas noches a todos, un saludo y un abrazo y nos vemos entonces los de Medicina Tradicional China, nos vemos y nos reencontramos el miércoles, y los de estas charlas de los lunes nos reencontramos el próximo lunes a las 7:30 hora de Venezuela.